Sido el informe cómo los invasores y cómo la municipalidad está trabajando en esta ardua labor y también otros que faltan desalojar. Ahora, en el tema del Congreso de la República, por ejemplo, ayer se presentó en conferencia de prensa el premier Guido Bellido y también el ministro de Economía, y para este tema hemos invitado al excongresista de la República, el almirante Carlos Tubino, con quien vamos a conversar para recibir sus opiniones. ¿Cómo estás, almirante Carlos Tubino? Buenas tardes, gracias por estar con Hágase Justicia. Sí, muy buenas tardes, y bueno, a disposición tuya. Muchas gracias, Wilson. Almirante, ayer, ¿qué le pareció ayer esta conferencia de prensa, la número 1 que dio el premier Guido Bellido juntamente con el ministro de Economía? ¿Cuál sería la opinión respecto a los temas que ellos han puesto a disposición de la población? Y por cierto, también la pregunta de los periodistas que querían saber, ¿no?, sobre esta situación. Sí, mira, acá lo que estamos viendo es primeramente un nombramiento de los ministros, y asimismo preocupa también muchísimo de funcionarios en los diferentes ministerios, que son personas que tienen valía en cuanto a ideología, o sea, son personas afines a la ideología marxista-leninista, y son personas del partido Perú Libre. No se ha cumplido con poner gente debidamente capacitada, profesionales como corresponde para hacer una buena gestión, sino lo que se ha priorizado es la ideología sobre el profesionalismo. O sea que acá nos dejan entender claramente que en el Perú se ha iniciado una revolución. No se ha priorizado en estos nombramientos la necesidad de salir de esta pandemia y sobre todo reactivar la economía, porque el Perú, y eso es bueno que sepa la gente, el presupuesto general de la República del Perú es un país en mediano desarrollo. No somos un país muy pequeño, porque el presupuesto supera los 200.000 millones de sol. ¿Cómo es posible que se haya nombrado personas que no tienen la capacidad para administrar este dinero que es de todos los peruanos, a personas que no están preparadas, pero sí son preparadas ideológicamente para dar cumplimiento a los dictados del señor Cerrón y compañía, que son marxistas, leninistas declarados? Entonces acá la cosa es bastante seria, y lo que nos dice el señor presidente del Consejo de Ministros, mira, en su conferencia de prensa se le enredan las palabras para condenar al Movadef. Entonces es una persona que se le hace un trabalenguas, pero al final él trata con mano muy suave al Movadef. Y asimismo, cuando se le habla de Venezuela, jamás habla de dictadura, nunca los condena, todo es un muñequeo, como se dice. Y entonces es una persona ideológica que ha iniciado la revolución marxista-leninista en el Perú. Eso es lo que tenemos que ser conscientes todos. Después nos vienen con el cuento esto de que los ronderos van a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Eso es una gran farsa. Lo que se está haciendo acá es crear lo que ya existe en Venezuela y en Cuba, que son las milicias urbanas para defender la revolución. Eso es el tema. O sea, no podemos ser ciegos de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación muy crítica en el Perú, que ayer en la conferencia de prensa que ha dado este señor Bellido no nos aclara absolutamente nada, más bien nos muestra que se ha definido ya un camino que lo quieren seguir, y el señor Franklin, que es el cómplice de todo esto, nos viene a tratar de tranquilizar los mercados, y etcétera, etcétera. Pero la verdad que, ¿sabe qué cosa? Lo conocemos a Franklin de hace muchos años,
y él siempre ha sido una persona radical de izquierda, que claro, al lado de esta gente, ellos son peores que él. Y al final yo veo que el Perú está en una situación muy crítica. Los ciudadanos que no conocen mucho los temas políticos en el país no se dan cuenta. Entonces, el almirante no le convenció la respuesta del ministro de Economía cuando le preguntaron por qué va a hacer cuando, o sea, cuáles son los planteamientos que tiene para menguar la subida del dólar y estabilizarlo. O sea, no le convenció la respuesta que dio a la pregunta del periodista. Pero por supuesto que no, porque fíjate, acá el gran problema de todo esto, ¿por qué sube el dólar? Porque se genera desconfianza. Se genera desconfianza porque tú ves que aparece un país que quiere administrar con sus ministros y sus funcionarios, que son pura ideología, 200.000 millones de soles, que es el presupuesto general de la República, y que tienen que prepararlo ahorita, porque ahora a fines de agosto deben presentar el presupuesto del próximo año al Congreso de la República, que es la ley más importante del año. Y entonces, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes van a trabajar eso? Que una abogadita que pusieron para trabajar en Provías y manejar 900 millones de soles, que fue tan escandaloso ese nombramiento que tuvieron que retirar a la chica, porque tenía vinculaciones con su papá, con Cerrón. Entonces, fíjate, estamos en una situación muy difícil. Los mercados no se calman con la palabrita de Franklin. Los mercados lo que quieren es confianza. Yo pongo ineptos a cargo de la administración pública, ¿qué confianza van a tener los mercados para invertir en el Perú? O al revés, sacan su plata o la cambian en dólares. Entonces, por eso sube el dólar. ¿El dólar por qué sube? Porque hay un cargamontón de gente, sobre todo empresas, comprando dólares. Y entonces eso hace que se incremente el precio. Por más que hace el Banco Central de Reserva, que mete plata para evitar estas alzas, el dólar sigue subiendo, los precios siguen subiendo, la canasta familiar cada vez es más costosa. ¿Quiénes son los que han sido engañados con todo esto y lo han ratificado el presidente de la República, el señor Castillo, y su ministro Bellido? Ellos dos son los grandes responsables de todo esto. ¿Y de qué cosa es? De no haber priorizado reactivar la economía y estar pensando en nueva constitución, en cosas ideológicas, llevarnos al comunismo, crear las milicias urbanas. Eso es lo que ellos están priorizando y nos están mandando a la ruina, y los que estamos fregados son todos los peruanos, y los pobres con mayor razón son los que más van a sufrir. Los jóvenes que han apoyado a la llegada de este gobierno, los quiero ver buscando chamba de acá a 6 meses, a ver si van a encontrar chamba en el Perú. Por otra parte, almirante Carlos Tubino, justamente le convenció la respuesta cuando le preguntan sobre la relación de Vladimir Cerrón con Castillo, y él al parecer no tuvo la respuesta contundente. ¿Usted cuál sería tu posición frente a ello? Mira, Cerrón es el gran ideólogo de todo eso, pero tiene a sus cómplices al lado. Y Castillo es uno de ellos. Castillo no es el bueno, como lo piensan algunos. Algunos han tratado de pintarlo que Castillo es el bueno y Cerrón es el malo. Entonces hay que sacarlo a Cerrón y entonces Castillo se convierte en bueno. Eso es una estupidez. O sea, acá los dos son los que están haciendo la revolución marxista-leninista en el Perú, que ya se inició. Así que acá no estemos con cortapisos o creer otra cosa. Abran los ojos. Acá los únicos que nos pueden salvar hoy día es el Congreso de la República, porque el Congreso tiene poder para poder enfrentar estas locuras del Poder Ejecutivo. Y entonces, en las últimas elecciones a la mesa directiva del Congreso, se demostró que la oposición tiene 80 votos y el gobierno 50 votos. Con 80 votos, ¿qué puedo hacer en el Congreso? Puedo uno a uno censurar a los ministros que realmente que se han nombrado, que es un insulto, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que se ponga de ministro a un señor que ha sido expulsado de la Policía Nacional del Perú, y a ese te lo pongo de ministro, a ver si te gusta?
O sea, parece que lo hicieran al propósito. Y así, ¿cómo es posible tener un guerrillero, un asesino? Mira, un asesino con todas las de la ley. Ese es el ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Y qué vergüenza, a ese nivel ha pasado el Perú, que es un país en mediano desarrollo, que no es un país bananero, que es un país que quiere ser un país desarrollado. Así vamos a ser un país desarrollado con esta gente, por favor. Ahora, almirante Tubino, ¿qué va a pasar? Porque se están tejiendo muchas alternativas en el Congreso de la República para determinar cuando Bellido y su gabinete vaya a pedir la cuestión de confianza, pero hay una situación en la cual también se está teniendo en cuenta que todos votarían en abstención. ¿Qué va a pasar si todos los congresistas votan en abstención, general Carlos Tubino? Sí, mira, antes de responder tu pregunta te digo lo siguiente. En estos días, antes de que el gabinete se presente en el Congreso, se puede censurar a los ministros. O sea, no hay nada que se oponga a eso. O sea, no tocas al primer ministro, o sea, en este caso a Bellido, pero sí puedes tocar al ministro de Defensa, al ministro de Interior y así, ¿no? No hay ningún problema en censurarlos a ellos en estos días. En unos días se puede censurar unos 2 o 3 ministros para que sienta la pegada si es que no hace el cambio adecuado para presentarse como corresponde el señor Bellido y Castillo. Ahora, por otro lado, lo que acabas de preguntarme, sí, efectivamente, eso ya sucedió antes. Votar en abstención, si la mayoría vota en abstención, al final no se ha aprobado, pero tampoco se ha negado. Y entonces, ese también es otro guantazo en el plexo al gobierno para decirle cambia a los ministros para aprobarte. Y eso ya sucedió, si no me equivoco, con Toledo, y se votó 2 veces, y a la tercera el presidente en ese tiempo, Toledo, tuvo que cambiar a algunos ministros. Entonces acá es igual. Acá el Congreso tiene poder. El Congreso, con las brutalidades de estos nombramientos de ministros que ha hecho el gobierno, le ha hecho un flaco favor a sí mismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya el apoyo con 50 votos. ¿Por qué tenían 50 votos cuando se votó la mesa directiva? Porque los apoyaba Somos Perú y los apoyaba también el partido, ¿cuál era el otro? Somos Perú, y estaba Juntos por el Perú, ¿no? Y el Partido Morado, esos 3 partidos. Y entonces, después del nombramiento de los ministros, salió el Partido Morado con un comunicado diciendo que ya no los apoyaban. Entonces están perdiendo apoyo. Y esa pérdida de apoyo puede llevar a que se pueda llegar a 87 votos. Y con 87 votos lo bajan al presidente. Qué bien, almirante, muy claro su posición, y verdad, le agradecemos por tener este contacto con Haga Su Justicia. Gracias, almirante Carlos Tubino, por tu participación. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Wilson, y bueno, siempre a disposición, y un saludo muy especial a todas las personas que me han escuchado. Gracias, almirante, por su participación, y así muy claro, lógicamente, sobre este tema. Vamos